¿Quiere divertirse, aprender historias de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Pura vida, estamos aquí en el programa de Monito Online, transmitido por Radio Barba. Hoy tengo un invitado, él es Cristian González. Deben de preguntarse quién es él. Él es uno de los líderes borucas que hoy en día pues transmite sus tradiciones a nivel oral. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo un poco acerca de los borucas, ya que aquí en Costa Rica tiene mucha trascendencia, mucha gente los conoce, por varias cosas que vamos a hablar en el transcurso del programa. Cristian, ¿cómo están? Bien, bien, con gusto escucharlos, bueno, que me escuchen, entonces vamos a hablar un poco sobre mi cultura. Bueno, Cristian, vaya diciéndonos quién eres, de dónde vienes, en dónde vives ahora, que estás estudiando, tu familia, la importancia de tu familia dentro de la comunidad boruca. Bueno, primeramente yo soy brunca, soy originario del pueblo Borunca, del territorio indígena Boruca. Mi nombre es Cristian González Gómez, provengo del centro de Boruca. En estos momentos pues estoy estudiando Relaciones Internacionales, el grado ya de licenciatura. Me dedico mucho a lo que es el derecho indígena, promotor cultural. Dentro de la comunidad soy también uno de los gestores culturales que hay ahí para promover un poco lo que se llama el juego de los diablitos, la tradición que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, es una cuestión meramente milenaria. Nosotros siempre en Boruca siempre hemos dicho que hablamos mucho, entonces siempre que nosotros nos presentamos en diferentes espacios hacemos realce de la cultura brunca, más que todo la boruca, ¿verdad? Siempre he dicho también de que mi familia es una de las más grandes y por ende pues una de las más influyentes a nivel local e internacional, nacional e internacional. Entonces eso soy, un poco resumido, mi identidad, qué hago, etcétera. Ok, yo dije borucas. ¿Qué es la diferencia de los bruncas? Que ha sido como una, no sé, algo que me corrigen mucho, porque tengo varios amigos, que entre esos es tu tío Camel. Él me dice que es bruncas, pero muchos dicen que es borucas. ¿Nos puede explicar mucho esa? Sí, es una cuestión meramente histórica, vamos a ver. Nosotros originarios nos llamamos bruncas. Bruncas proviene del vocablo de nuestro idioma que es brunca, que significa valle de cenizas. Nosotros por ende podríamos decir que una significancia o un significado parecido podría ser personas de ceniza. Ese es nuestro nombre original. En la época de la colonización, en la época de la invasión española, llegaron y como los españoles no podían pronunciar bien cómo nos llamamos, entonces nos pusieron lo más simple, boruca. Entonces quedó el término. A nivel nacional nos hemos conocido como borucas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la reivindicación de nuestro nombre original, de nuestro idioma y todo este proceso que hemos tenido, pues siempre hacemos entonces hablar de que somos bruncas. No somos borucas, somos brunca. Valle de Cenizas, en el sector de Boruca, allí en Buenos Aires, no hay ningún volcán, pero hay una leyenda. Quisiera que nos contara para que la gente no se enreda, sepan muy bien qué es la creencia de los borucas en cuestión de esta palabra. Correcto, ceniza, volcán, siempre se familiariza mucho, pero al menos en Boruca tenemos varias teorías y yo me aferro mucho a una teoría, digamos, el héroe local de nosotros, el héroe cultural brunca es Tatica Cuazrán o Cuazrán. Cuazrán traducido al español significa volcán. Él es uno de los principales defensores de nuestro derecho en la época de la invasión española y por ende pues nosotros siempre tenemos cierta conexión con esa palabra y seguramente por eso algún tipo de historia hace que haya alguna familiarización con algún volcán o algún hecho volcánico cerca. Pero curiosamente en todo el sur no se conoce ningún tipo de volcán, a excepción del más cercano que sería el Irazú.
Se comenta también que nosotros caminamos, bueno, mis ancestros caminaban desde el sur, caminando llegando hasta Talamanca, de Talamanca hasta acá, a Cartago, bueno, hasta Cartago. En ese caso, pues visitaba el volcán Irazú. No hay en sí, pueden haber un montón de teorías, sin embargo, el misterio queda, el misterio del por qué Valle de Cenizas, por qué Personas de Cenizas. Muchos hacen como el análisis, pero muchos prefieren hacer el análisis y también respetar de que es mejor que quede un misterio, de que quede como destapado cuál es el significado real. Ahora, González es un apellido español, es un apellido que no es indígena, y hay muchos González dentro de los borucas o los bruncas. ¿El motivo? A ver, los señorales, esas personas que a la época de la invasión española se asentaron en el centro de Boruca, tenían mucha tierra y tenían, digamos, también su servidumbre. Esa gente que les servía, pues muchas veces eran esclavos. Entonces, a manera como de adopción, de ser parte de este local, de esta hacienda, pues entonces el señoral lo que hacía era darle el apellido a todos sus sirvientes. De esa manera entonces quedaba implantado el apellido. Estamos hablando que el apellido actualmente se usa como una forma de identidad familiar, a excepción de la cultura uribérica bécar, que son una cuestión muy matrilineal por clan. Tenemos la seria duda de que tal vez nosotros sí teníamos un clan, sin embargo puede ser meramente teoría o meramente fantasía, porque no sabemos con exactitud si en verdad existía un clan en ese entonces. Nosotros por eso en Boruca pues nos hacemos siempre manifestar nuestras cosas, siempre en nombre de nuestro apellido. Es por eso que tenemos, digamos, tanto reconocimiento por el apellido. Dentro de tu familia, bueno, hay bastantes líderes tomándote en cuenta. Está el Camel, que es muy popular aquí en Costa Rica por su arte, que hace máscaras, pinta muy bien y expresa la cultura brunca a nivel oral. Tenemos a Caliche, que es el primo tuyo, primo hermano, pero hay alguien que fue muy importante y es hoy en día con su legado, que es tu abuelo, que fue uno de los caciques, que así mucho le llamaban, un líder político, un líder dentro de la comunidad. ¿Nos puede hablar bastante sobre él? Usted que bueno, es linaje directo, ¿verdad? Y qué tanta importancia ha dado aquí dentro del país. Hablar de mi abuelo es hablar de una enciclopedia total, entonces voy a tratar de resumirlo. A la vez es una enciclopedia que todos deberíamos de leer, y yo sé que en Boruca todo el mundo conoce acerca de la historia de mi abuelo. A ver, mi abuelo tenía varias facetas en su larga vida, porque vivió hasta los 86 años, hizo un proceso enorme y tuvo un montón de, digamos, de asignaciones de trabajo. Él fue policía, él fue juez de paz, él fue maestro, él fue incluso auxiliar de salud, fue todo. Y mi abuelo, más que todo, fue un líder tanto político como un líder cultural. Vamos a empezar. Mi abuelo estudió hasta el sexto grado, que esa es la oportunidad de estudio que se le daba entonces a esas regiones, y por ende entonces empezó a trabajar como maestro primeramente. Como maestro conoció un montón de territorios indígenas en esos entonces y conoció un montón de gente. Luego empezó a acoplarse mucho con el movimiento indígena, fue posteriormente policía. Él empezó a instruirse un poco más de eso, fue uno de los principales secretarios de la primera asociación de desarrollo en Costa Rica, que fue la ADI de Boruca, la Asociación de Desarrollo de Boruca. Él fue también policía un momento y él fue auxiliar, él podía hacer cualquier otro tipo de aplicación de medicina a las personas para auxiliarlas. Pero a mi abuelo le empieza a molestar algo, que es cuando él voltea su visión hacia lo cultural. No digo que nunca lo hizo, sino es que hasta como que le prestó cierta atención a algo que estaba pasando, una eventualidad muy extraña y poco preocupante que estaba pasando en ese entonces. Es que la principal representación artística de nosotros es el juego de los diablitos, los cabruró. Cuando él ve que la tradición se está cambiando, porque él ya no hace más, las personas ya no hacían máscaras de madera, sino que lo que hacían era comprar máscaras de plástico, él se empezó a molestar y dijo: no, yo tengo que hacer algo. Entonces él empezó, y mucha gente también de afuera de Boruca le empezó a dar como ciertas ayudas técnicas, y se encuentra con un montón de ONGs, el cual les da la ayuda, y él hace una pequeña escuelita de máscaras. Cuando las personas llegan a ver cuál es la escuelita de don Ismael, se dan cuenta de que son niños.
esas personas, dirigentes de la ONG, empiezan a dudar si estos niños en verdad tendrán éxito en eso, porque las ONGs dudaban de los niños. Entonces una de esas personas le pregunta directamente a mi abuelo, don Ismael, ¿por qué niños? ¿No sería mejor gente adulta? Y él dice, no, la gente adulta ya está algo envenenada. Hay que ver que los niños pueden enseñar a demás. Ahora, mucho tiempo después, uno de esos alumnos era mi tío, que es un baluarte en la cultura. De los 12 niños, aplicaron 7 y lograron los 7 en todo el proceso, tanto de manufactura de la máscara en madera como de pintura, que también es una cuestión que es de afuera, pero que se ha aplicado desde hace mucho tiempo internamente, entonces ha vuelto como muy endémico. Y todos estos muchachos, los 7, han sido protagonistas de la cultura y de la salvedad y la salvaguarda de la tradición caururo como tal. O sea, mi abuelo indirectamente hizo un rescate cultural enorme, porque actualmente si mi abuelo no se hubiera preocupado, el juego de los diablitos fuera otra historia, fuera una cuestión más folclórica que cultural. Entonces se le agradece eso. También otro tipo de luchas que ha tenido mi abuelo muy duras en cuanto a política. Una vez él quiso salvar una parte de una montaña con compañeros de Currey y de Terroa, que fue la primera vez que él reúne un montón de gente de 2 culturas diferentes para rescatar en contra de una maderera ilegal que estaba sacando madera ilegal dentro de la montaña. Y para eso él entonces, rescatando ese montón de madera, defendiendo la madre tierra, él es preso con un montón de gente, él es preso por una semana. Entonces eso se comenta mucho. Él, siendo una persona que también tenía su discapacidad, él era una persona sumamente líder en el cual todo el mundo tenía que seguirlo. Entonces mucha gente recuerda esos tiempos difíciles y le agradecen mucho que en ellos se implantó ese orgullo a rescatar todo eso y a defender lo nuestro. Las máscaras. Dios la bendiga. Estamos aquí fuera de la Casa de la Cultura en Heredia, en un evento que estuvo ahora Cristian exponiendo un poco la cultura. Entonces la gente sale y se despiden porque están sumamente encantados con todo lo que hablaste. Háblanos un poco de las máscaras, ya que representa mucho la cultura bruca. Vamos por acá para que... Entonces, ¿usted hace máscaras? Sí, señor, hago máscaras. Mi abuelo me enseñó a hacer máscaras en madera de cedro. En cedro. Aquí, justamente donde no pegue el viento, man. ¿Nos puede explicar un poco cómo es el procedimiento, a qué se debe, por qué las máscaras, qué representan las máscaras? Vamos a ver, vamos a ponerlo en etapas. La máscara en sí era una pieza clave para el juego de los diablitos. Esa máscara se hacía de manera muy sencilla. Estamos hablando antes de los años 80, muy sencilla. Ojo, cara, boca y otro tipo de artefactos que tal vez la persona pues se inspiraba y hacía otro tipo de elementos dentro de la máscara. Entonces eso era usado solamente para el juego. Una vez que termina el juego, que son 3 días, esa máscara se desechaba, se tiraba, o incluso pues, algunos lo guardaban, pero muchos lo desechaban. El cambio de la máscara viene con la misma eventualidad que creó mi abuelo. Cuando él crea a estos muchachos crecen y él entonces ve que estos mismos niños, ahora jóvenes, empiezan a darle una vuelta de diseño, una evolución en el diseño de la máscara, que entonces forma ya no una máscara de cara, sino más de otro tipo de diseños mucho más detallados. Entonces ahí podemos ver entonces si era un diseño de diablo, ahora es un diablo sumamente en su fealdad hermoso. Ahí nacen también la máscara ecológica, que es cuando entonces todos tienen la visión de que el indígena tiene que estar en su entorno natural. Entonces la carita ahora es sumamente pequeña y le hace un montón de animales alrededor de bosque y todo eso. Ahí nacen esos diseños con estos muchachos. Entonces la máscara empieza a cambiar y la máscara entonces empieza a comercializar y la gente empieza a comprarlo. Entonces eso fue un factor también muy importante, porque muchos elementos que tal vez no se hacían reales en la cultura boruca, pues ahora estos artesanos y estos artistas lo ponen en la máscara, entonces la hacen mucho más real, ¿sí? Entonces podemos ver máscaras tan increíbles y tan detalladas que ha sido el proceso
total desde 1980 hasta la actualidad, en el cual la persona, artista boruca, se afina. Ese es el valor de la máscara. La máscara era y es lo que transporta a la persona que está en el juego de los diablitos para representar esa persona brunca en la lucha contra el español. Y actualmente entonces nosotros podemos decir que ahora no es contra el español, ahora no es la lucha contra el español, ahora es la lucha contra todo lo que embate la tradición nuestra o toda la cultura brunca. Hay una parte que escuché acerca de las pinturas, que son pinturas artesanales, hechas por ustedes mismos, no utilizan químicos, es todo natural. ¿En tu caso lo hiciste? A ver, sí, y también se me olvidaba detallar eso. O sea, hay máscaras en madera de cedro que no se pintan, simplemente se le ponen como un tipo de brillante o un tipo de barniz. Pero las máscaras de balsa se pintan como el artista quiera. Anteriormente, antes de la pintura acrílica, estamos hablando antes del año 85, las máscaras se pintaban lo más tradicionalmente posible, con achiote, con carbón u otro tipo de colorante tradicional que se veía, entonces se le pegaba a la máscara. Pero a partir de 1985, con la ayuda de mi abuelo, pues entonces empieza a dedicar a que estos niños empiecen a aprender pues a pintar en acrílico. Entonces el acrílico ellos lo implantan en la máscara de balsa, y a partir de ahí entonces el acrílico es parte también de todo el arte, digamos, de la cultura brunca. Hoy en día, ¿cómo celebran la fiesta del diablito? Es que se le llama, ¿verdad? El juego de los diablitos. El juego. ¿Cómo lo celebran? Ok, yo creo que las fechas siempre han sido las mismas, aunque hay alguna teoría de que antes se hacían diferente. Pero eso es otra historia. Pero la historia más reciente en la que vivo yo, en la que vivieron mis abuelos, siempre las fiestas se hacen de un 30 de diciembre al 2 de enero. El juego de los diablitos, Cabruró, es una escenografía callejera, porque es en la calle, una escenografía en la cual nosotros, como enmascarados, queremos representar a los antiguos bruncas. Y un aparato en forma de toro, llamado para nosotros el samán. El samán lo que hace es arremeter contra los diablitos. Entonces hay una lucha de los diablitos en contra del toro. ¿Por qué un toro? Bueno, el toro, como nosotros sabemos, la res fue introducida por los europeos acá. Entonces lo más familiarizado para nosotros, para representar a un español, es el toro. Entonces en eso se hacen procesiones en el pueblo, los diablos van tomando chicha, van comiendo. Al tercer día pasa algo muy mágico, que es que el toro vence a todos los diablitos, pero los diablitos de repente renacen y los sacrifican. Entonces eso quiere decir que nosotros, después de una lucha casi interminable y casi mortal, renacimos y vencimos al samán, vencimos al toro. Y entonces ahí termina la lucha. Ese es el juego de los diablitos, muy resumidamente. La vestimenta son hojas de plátano, creo, ¿verdad? Hojas de plátano de forma ya muy endémica, fueron hojas de plátano la forma tradicional de vestimenta. Pero con la llegada de la carretera interamericana en 1960, con la bananera en el sur, ya después de los 50, de los 30, los 40, con la bananera entonces ellos empiezan a ponerse sacos de gangoche. Y también con toda la producción cafetalera empezaron a encontrar sacos de gangoche que asimilaban mucho a la hoja de plátano seca. Y entonces empezaron también a introducir el saco de gangoche como una forma tradicional, digamos, porque ha sido ya durante todos los años, de vestimenta para el juego de los diablitos. Bueno, hagámonos para acá. Yo creo que ya terminaron ahí con la bulla. Hay algo muy importante que hiciste, dijiste ahora, fue que a los indígenas en Latinoamérica les quisieron borrar su historia, su cerebro se lo lavaron, les prohibieron hasta hablar el idioma en muchos casos. Claro, es una historia bastante atropellada. La historia que nosotros nos comentan es que el desuso, el idioma empieza cuando la gente de ese entonces empezaba a verse muy sometido al racismo. Entonces lo que hacían ellos es esconder la identidad, haciéndose pasar por otra persona, entonces empezaban a hablar más el español. Poco a poco fueron migrando y entonces quedó implantado el español. Ahora lo que se hace es un gran esfuerzo por recuperar toda esa tradición oral y esa lengua que queda todavía, porque queda latente, solamente que está muy desactivada. Entonces empieza a acomodarse un uso otra vez del mismo idioma. La memoria, o sea, toda la tradición oral fue censurada desde los inicios de la Inquisición cristiana, desde la época
de la intromisión del español a los territorios. En Boruca no se pudo por las armas, porque cuentan las historias que hubo guerras con los españoles, pero nunca pudieron someter a los borucas por las armas. Curiosamente lo hicieron por la religión. Entonces quedó implantado en 1650, se implanta la iglesia, la parroquia Inmaculada Concepción de Boruca, y actualmente se llama así, que es la que queda ahí, que es un producto de un sometimiento forzado de los últimos sobrevivientes cotos, abubáes y turucaca a Boruca. Se mezclan entonces con los borucas porque tenían un idioma parecido. Y así se crea entonces toda la eliminación de la memoria, sometiendo una religión. Y así es así como queda. Nosotros entonces seguimos excavando con uñas, con todo lo que haya, para ver si encontramos más tradición oral escondida, o al menos que hayan ciertos mayores que no han contado, y le damos la oportunidad de contarlo para hacer nuestra memoria colectiva, tradición oral mucho más grande. Hay algo que me ha traído mucho, que me apasiona bastante con ustedes como amigos, porque con tu tío yo paso horas, y Caliche horas hablando, pero algo que me sorprende bastante es que usted lo dijo ahora, hay mucho menosprecio, ¿verdad? A nivel cultural, se toma de que el indígena es el que está allá en la montaña. Se da el patrón de que el indígena no estudió, toma mucha chicha, que tiene un motivo también, que he aprendido mucho acerca de las chichadas, pero todos son muy intelectuales. En tu caso, usted está estudiando, ¿qué es lo que estudia? Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. En el caso de tu tío, es alguien que es muy culto en muchos aspectos, además de que se dedica solo a la tradición oral y la cultura de las máscaras indígenas. Y ni qué decir de Caliche, que en este momento está estudiando, pero prácticamente todos los que he conocido son personas muy cultas, y lamentablemente, como usted lo dijo, hay gente que los desprecia, que los toma por un lado. Claro, eso es algo, bueno, eso es un prejuicio social de la colectividad, y no solo en Costa Rica, creo que a nivel ya mundial, siempre el prejuicio al indígena es que nosotros no hemos tenido ciertas llegadas a estudiar, o seguimos siendo los mismos, y entonces se crea otro prejuicio de que hay que dejarlos así, de que es mejor que los dejen así. Entonces yo creo que la sociedad al menos ahora está viendo que nosotros hemos ganado ciertos espacios a nivel político, a nivel social, a nivel de salud, a nivel local, a nivel internacional. Hemos siempre sido parte de la sociedad, sin embargo la misma sociedad por su estructura racista siempre nos ha dejado como de último. Entonces yo siempre he dicho, digamos, que la cultura indígena, tanto Boruca como los demás hermanos, han tenido siempre un plus, que es las ganas de hacer ver de que no es como el prejuicio dice, sino hacer ganas ver de que nosotros podemos llegar a muchos espacios como cualquier otra persona. Y cuando ganamos esos espacios, entonces en la misma sociedad empieza a achicarnos, y entonces es un doble trabajo. El trabajo hasta llegar ahí, y el otro trabajo de hacerlos ver de que podemos ser permanentes en eso. Ahora, porque ya nos queda apenas 7 minutos, en unos 4 minutos, ¿nos puede hablar un poco, no, unos 3 minutos, porque quiero que me cuente una historia muy bonita, un poco de la mitología boruca, que es muy, muy fascinante? Hablan de seres del mar, hablan de, que no es la palabra correcta, ahora me corriges, de los duendes. Sí, vamos a ver, tenemos dos entes muy diferentes, que es los entes del agua dulce y los agua salada. Voy a empezar por los del agua dulce. Los del agua dulce son los Dixucraro. Los Dixucraro son seres que como principal común denominador tienen a un padre, que es el Dixucra, el dueño del agua. Este ente tiene la capacidad de transfigurarse de una nutria a un ser humano, y de un ser humano a una nutria. Cuenta la leyenda que él tuvo hijas, y esas hijas pues son las Mambrán. Las Mambrán fueron sometidas a vivir a otra parte, porque a su edad adulta ya querían hombre, solamente que los hombres veían algo en el aspecto de la Mambrán que no era muy, muy amigable con sus gustos. Estaban cubiertas de pelo, así como su papá. Entonces fueron sometidas a vivir a un lugar muy árido. Actualmente ese lugar es una laguna. Eso quiere decir entonces que ellas mismas hicieron agua.
con los Brobroyera, que son los pequeños hombres del mar. Estos seres tienen como principal factor su madre. Su madre es Uniki, es una viejita, una sabia del mar, una mayor del mar. Esta persona se enojaba cuando los borucas iban a cazar Brobroyera, porque había un deporte muy sangriento antes. Ellos ponían un montón de plumas de lapa en la playa, de noche, en luna llena, y esperaban hasta que los Brobroyera salieran. Y cuando salieran ellos empezaban entonces a cazarlo. Pero la tradición oral nuestra dice que de todos solamente podían cazar uno, porque eran tan fuertes que 10 hombres no podían sostener a uno solo, los consumían en el mar. El premio que ellos obtenían con la caza de un Brobroyera eran sus huesos, porque sus huesos eran de colores, y esos huesos se usaban como collares, como cualquier otro tipo de distintivo. Bueno, estamos aquí en Heredia Centro, ¿verdad? Si escuchan ahí, es un domingo, estamos fuera de la Casa de la Cultura, la iglesia está cerca. ¿Cuánto queda de Heredia? O bueno, el Boruca, ¿cuánto queda de acá? Vamos a ver, pueden ser unas 6, 7 horas de acá. Son alrededor de 2 buses, el bus de Heredia a San José a Buenos Aires a Boruca. Excelente. Venga por acá. Ahora, quiero algo gracioso aparte del programa, pero como estamos ya cortos de tiempo, ¿cómo a mí me dicen monito? ¿Cómo es que ustedes le dicen mono a los monos? A ver, hay un sentido genérico de decir mono que es non. Non. Y monito sería non-sit. Non-sit es como el diminutivo del genérico, o sea, monito. Así diríamos nosotros en Brunca tu apodo. Sí, porque Camil solo así me dice, igual que... Sí, non-sit sería tu nombre, entonces. Vemos. ¿Nos puede contar una historia acerca de los monos? Historia bruca. A ver, hay una vieja historia que escuché de una mayor que decía que una vez cuando los españoles llegaron, los niños de Boruca ayudaron en la pelea, porque empezaron a ver de que los monos podían subir, y cuando alguien venía ellos empezaban a tirarle palos, ¿verdad? Era como una forma de defender su bandada, su manada de monos. Ellos empezaron a imitar eso. Entonces cuando los españoles venían, todos los niños estaban arriba, y en conjunto con los monos empezaron a tirar palos y piedras, y así los españoles tuvieron que retroceder. Esa hizo una señora de Boruca. Porque ustedes dicen que yo soy igual que esa historia. Posiblemente tendríamos que verte encima de un palo tirando piedras y palos. Que dice, bueno, lo que me dijo Camila es que tengo la misma personalidad que esas entes. Muy juguetona, muy luego, muy carismática de todo eso. Sí, eso es un non-sit totalmente. Un non-sit. Wow, okay. Gracias a Dios que tengo ese. Bueno, ahora sí, ¿sabes hacer algún ruido? ¿Sabes hacer como un mono? No. Ok, yo hago así como, esto todo lo hacen, ¿verdad? Ya está nervioso el hombre. Ok, va así. Yo hago así. Algo así, es que como estamos aquí en la Casa de la Cultura, entonces usted va a hacer algo así parecido al contar 3. 1, 2, 3. Jamás, no puedo. Mi voz no me ayuda para eso. Algo así pasajero, así como Ahí está, eso es. Bueno, ¿algún consejo para la gente que nos escucha acerca de la cultura indígena bruca? No, el principal consejo creo que, bueno, yo lo dije anteriormente y siempre lo he ido repitiendo, es con que nos conozcan, y que nosotros también tenemos la intención de acercarnos a ustedes, y cuando lo hagamos, pues lo hagamos en un son de mucho de ambiente de respeto y ambiente de confianza. Nosotros estamos dispuestos a colaborarles siempre y cuando nos respeten también nuestras creencias, nuestras formas de vivir, y sigamos compartiendo en esta casa común. Creo que todos somos hermanos de una u otra manera. ¿Alguna manera de localizarlo, que la gente diga, yo quiero invitarlo a un evento, que nos exprese un poco de sus historias? Porque aquí estamos media hora. Yo con tu tío, con tu primo, aún con usted, duramos horas y horas, y de hecho la gente me decía, mira, podemos durar horas, pero era un evento con varios artistas, pero es muy fascinante. ¿Cómo se le puede localizar? Bueno, mi teléfono es 8493-5846, o a mi Facebook, Cristian González Gómez, ahí estoy. Cualquier cosa también me pueden contactar con la Vicerrectoría de Investigación, pueden llamar ahí
Yo soy asistente también de ahí de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. Yo creo que hay varias vidas, pero ahí pueden encontrarme Cristian González en mi Twitter, mi canal Cristian González también en YouTube. Entonces creo que ahí están al tanto de mí. Excelente, Cristian. Más bien le agradezco que aceptaras estar aquí en el programa, que compartieras un poco de tu cultura, que realmente el tiempo es muy corto. Desearíamos tener un día y no un programa, sino varios. Hasta luego. ¿Cómo es? Entonces, mil bendiciones realmente. Despidámonos, gente. Muchas gracias. Estamos para el próximo programa. ¿Cristian? Hasta luego, sí, un gusto y de verdad compartir con ustedes siempre para mí es un placer. Entonces estoy a la orden, compañeros. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.